jóvenes, de nuevo. Entonces, nos habíamos quedado con lo de eh, la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Y cómo se ocupaba. Entonces, fíjense, tenemos este diagrama de fases del agua específicamente. Vamos a decir que me estoy adelantando un poco, aseverando que es el agua, por lo siguiente. Bueno, miren, vamos a trabajar con el equilibrio sólido-líquido. Equilibrio sólido-líquido. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Sólido-líquido. Bien, ahorita, les digo, no hemos abordado de manera entera lo que es la parte de entropía. Requiere varias, así como hemos tenido varias clases de entalpía, ¿sí? O varios videos hablando de la entalpía, pues necesitamos tener varios videos sobre la entropía, ¿sí? Entonces, pero a reserva de eso, ¿no? Quiero comentarles que si estamos hablando de un equilibrio sólido-líquido, es decir, vamos de sólido a líquido, el líquido viene siendo nuestra fase final y el sólido nuestra fase inicial. ¿Están de acuerdo? Cuando calculamos un delta, ya sea un delta S, un delta H, un delta B, un delta P, siempre ponemos la presión, por ejemplo, del líquido menos presión del sólido. Presión, volumen del líquido menos volumen del sólido. Entropía del líquido menos entropía del sólido. Entalpía del líquido menos entalpía del sólido. Parece trabalenguas, ¿no? Entonces, así es como vamos a escribir S delta, ¿no? Entonces, fíjense, aquí yo puse que delta de entropía para ese cambio de estado sería la S del líquido menos la S del sólido. De tal manera entonces que yo tengo una fusión, un cambio del parámetro conocido como fusión o con un apellido de fusión, ¿sí? Ahora, lo mismo va a pasar con el volumen. Aquí yo tengo entonces que el delta del volumen, ¿sí? Porque aquí en la ecuación de Clapeyron, vean, allá arriba está la delta S y acá la delta B. Entonces acá está la delta S y acá la delta B. Entonces yo tengo, jóvenes, que es el volumen del líquido menos el volumen del sólido. Ahora, para todas las sustancias, el delta S va a ser positivo. Para todas, ¿ok? Es decir, esta entropía del líquido menos entropía del sólido va a ser positiva para todos. ¿Ok? Pero, ahora, ¿qué pasa con el volumen? Ese cambio de volumen que la ecuación de Clapeyron nos está diciendo. Ah, ¿qué pasa con el signo? Pues, fíjense, yo tengo que para todas las sustancias, ese delta S va a ser positivo. Aquí lo puse. Delta B, positivo para todas las sustancias. ¿Sí? O para otras sustancias. Da a entender eso. Todas las sustancias. Excepto el agua. ¿Sí? En el agua, cuando yo hago la resta del volumen del líquido menos el volumen del sólido, es negativo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, recuerden que el hielo, aquí tengo un cacho de hielo, ay, se murió, va a tener un volumen mayor, ¿no? Y por ejemplo, lo comprobamos cuando una botella de estas de agua, o un Prit, un Pau Pau, o un Frutzi, un Frutzi si quieren, porque esto de los Frutzis congelados, lo metemos al refrigerador. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa con ese Frutzi? Cuando lo dejamos ahí un día y después lo sacamos, ¿cómo está el Frutzi? Aparte de congelado, claro está. Efectivamente, vemos que en la parte de abajo y en la parte en su base, pues, no piensen mal, y en su tapa se ve abombadito, ¿no? Se ve curviadito. Es decir, el hielo ocupó un mayor volumen, ¿sí? El hielo
eh, que en otra cosa es el agua sólida, ¿no? Porque también hay otras cosas. Entonces, me refiero al agua. Eh, la... Entonces, tenemos que el hielo está ocupando espacio. Incluso también lo vemos con la botella de agua, ¿no? Nosotros colocamos la botella de agua en el interior del congelador y vemos que las paredes se hacen, eh, o sea, abomba más la botella, ¿no? Como que crece. Entonces ahí estamos también comprobando que el volumen del agua es mayor que el volumen que ocupa el líquido, ¿sí? Eh, y bueno, ya también para rematar como ejemplo, es esto de el congelamiento del agua en los lagos o en los océanos, en las partes norteñas de nuestro planeta. Mm, Cuando se congela el agua, pues flota, ¿no? Entonces flota debido a que en los intersticios del hielo hay aire. Y este aire entonces va a dar como consecuencia que ocupe un mayor volumen el hielo. ¿Ok? Por lo tanto, nada más para el agua tenemos que esta resta de volumen de líquido menos volumen del sólido va a ser negativo. ¿Sí? Porque va a ser mayor el volumen del sólido. Entonces, esta delta va a ser negativa para el agua. Para todo el resto de las otras sustancias va a ser positivo. Bueno, entonces, como estoy hablando del equilibrio sólido-líquido, la línea de equilibrio para el agua me queda ligeramente inclinada hacia la izquierda, es decir, con una pendiente negativa. Vean lo siguiente, no se lo pierdan. O sea, fíjense, ¿sí? Para otras sustancias, ahí está. Eso es para todas las otras sustancias. Pero para el agua, ¿cómo? ¿Sí? Como delta P sobre delta, perdón, diferencial de P entre diferencial de temperatura es igual a delta S entre delta B, y esta es una pendiente, ¿sí? Es una pendiente negativa, ¿ok? Entonces, por eso tenemos ahora para el agua una inclinación hacia la izquierda. Es por eso que cuando estuvimos hablando del agua, esa recta aparecía inclinada hacia la izquierda, ¿ok? No es porque yo la haya querido o porque sea de gratis, es por esta situación, ¿ok? Ahora, también no es así completamente inclinada. Yo lo estoy exagerando mucho, honestamente, para que ustedes recuerden, ¿no? Para que se les quede que esta inclinación hacia la izquierda para el equilibrio sólido-líquido. ¿Sí? Sólido, líquido y gas. Entonces, estoy hablando del equilibrio sólido-líquido. ¿Ok? Ahora, y por la ecuación de Clapeyron. ¿Bien? Entonces, les digo, la estoy exagerando. Si nosotros de manera más analítica o precisa hacemos el diagrama de fases del agua, esta línea de equilibrio quedaría, o sea, horizontal, ligeramente inclinada, sí, pero no tanto. Les digo, yo la estoy exagerando para que se les grabe. Eh, Ahora, ¿qué pasa con el equilibrio líquido-vapor o líquido-gas en el caso del agua y de las otras sustancias? Siempre esta diferencial de pre entre diferencial de temperatura va a ser positiva, siempre. ¿Ok? Entonces, en todos los diagramas de fases, esta línea de equilibrio, la de líquido-vapor, esta de aquí, va a ser o tendrá una inclinación hacia la derecha. ¿Ok? Y debido a que esa pendiente es positiva. Lo mismo va a pasar para esta línea de equilibrio. La línea de equilibrio sólido-vapor. ¿Ok? Va a tener una inclinación hacia la derecha
porque aquí, si lo vemos, bueno, el delta S va a ser positivo, acá siempre para todas las sustancias, hablando de esta línea, la línea de equilibrio esta que está aquí. Y aquí, por ejemplo, si analizamos el caso del agua, siempre tendremos que el sólido va a ser mayor en cuanto a volumen que el vapor va a ser mayor que la del sólido, su volumen. Entonces va a ser positiva esa pendiente y por lo tanto, cuando dibujamos la línea, esta de aquí, tiene esa configuración. ¿Bien? Entonces, para eso nos sirve la ecuación de Clapeyron. Y porque estamos, ojo, definiendo las líneas de equilibrio. Bien, pero ahí no acaba la cosa. Quisiera detallar algo, bueno, algo más en el diagrama de equilibrio, que son sus partes. Las partes del diagrama. Es que quiero mostrarles a la tortuga, no sé si, bueno, voy a mover tantito el celular. Ahí está tomando la luz la tortuga. Bien. Entonces, continuamos. Las partes, ¿sí? Las partes que constituyen un diagrama de equilibrio y específicamente del que estamos hablando, ¿no? Del agua. Bueno, tenemos por un lado el denominado punto triple. Punto triple. Y punto triple porque es la unión de las tres fases. La fase sólida, la fase líquida y la fase vapor. Aquí en este punto triple entonces confluyen las tres fases. Si alguien les preguntase, a ver, Fernanda Valdés, ¿cuántas fases hay en el punto crítico? Punto triple, 3, ¿no? Ustedes tendrían entonces, hay sólido, líquido y vapor, ¿ok? Para el agua y para las demás sustancias. Todas las sustancias tienen puntos triples. Ahora, ese punto triple está ligeramente por encima de los 0 grados Celsius, alrededor de 0.01 grados Celsius, y una presión de 0.006 atmósferas. ¿Ok? Entonces, o sea que necesitaríamos bajar mucho la presión, fíjense, 0.006 atmósferas para tener ese punto. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro punto es importante en este diagrama de fases para el agua y para el resto de las sustancias? Los puntos críticos. Son importantes los puntos críticos. Voy a dibujar o voy a señalar dónde está el punto crítico para el caso del diagrama del agua. Okay. Ahí está. El punto crítico. ¿Sí? En el punto crítico tenemos las condiciones críticas. Recuerden, compañeros, que cuando estuvimos viendo gases, ahí hablábamos de la presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico, ¿sí? Y ustedes ocupaban la ecuación de Van der Waals para obtener estos parámetros, ¿sí? P, B y T en el punto crítico. Habíamos comentado también que en esas condiciones críticas, podríamos también, bueno, incluso tenerlas y a partir de esas calcular las constantes de Van der Waals. Creo que también lo hicimos, si no mal recuerdo. Entonces, vean, eso que vimos casi al inicio de nuestras pláticas de fisicoquímica o clases de fisicoquímica, los estamos retomando hasta esta parte final del curso. ¿Sí? Entonces,
todo está unido, ¿sí? Todo está unido, todo tiene un porqué. Bueno, ahora, ¿qué vemos en el punto crítico? ¿O qué hay en el punto crítico? Bueno, en el punto crítico, a ver, se está moviendo algo por aquí. Oh, vemos cosas críticas, profesor. Oh, claro, doctor Jamón. Sí, cosas críticas, muy bien. Perfecto, tienes 10. Ya se fue a sentar. Eh, tenemos una especie de, bueno, si lo quisiéramos ver o fuera apreciable a simple vista, que no lo es porque pues, necesitamos altas presiones, ¿sí? Altas presiones y también altas temperaturas. Mm, sería algo entre una mezcla de líquido con gas, ¿sí? Tal vez como una especie de una neblina muy fina, ¿sí? Donde está presente estas ambas fases, ¿no? Ahora, por arriba de esta zona, la zona del punto crítico, tenemos esto que está aquí, ¿sí? Una zona donde podríamos tener que estamos por arriba del punto crítico, ¿ok? Aquí no viene o no es parte fundamental del diagrama de fases, es decir, esta zona que yo estoy marcando aquí no viene representada en el diagrama de fases. Yo únicamente lo que quiero dar a entender es que por arriba de ese punto crítico voy a tener condiciones críticas, ¿ok? Y bueno, ahí ya tendríamos sobre todo un uso aplicado a la industria o a la farmacia, con extracción, les digo, de compuestos bioactivos de algunas plantas. Entonces, eh, esas serían las partes, ¿sí?, de el diagrama de fases. En resumidas cuentas, ¿qué tenemos como partes, no? Las fases sólida, líquida y gas, el punto triple, el punto crítico, ¿sí? Y las líneas de equilibrio son importantes, son fundamentales. Sí, las líneas de equilibrio son importantes entre el sólido y el líquido, entre el líquido y el gas, y entre el sólido y el líquido. Perdón, y el sólido y el vapor, o el sólido gas. Entonces, esas son las partes importantes, las partes fundamentales de un diagrama de equilibrio. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a centrar nuestra atención en algo, en el equilibrio, el equilibrio sólido-gas y líquido-gas. ¿Sí? Vamos a centrar nuestra atención ahí. Si bien Clapeyron en sus estudios, y ya bueno, ya vimos la ecuación, abordaba la parte de, bueno, los equilibrios entre las sustancias puras o entre las fases de sustancias puras, llegó Clausius, ¿sí? Clausius quiso conocer cuánto calor o delta H, todavía seguimos con el delta H, vean, ahorita aparece, era necesario para hacer una evaporación, ¿sí?, o una condensación o una sublimación de de tal cosa, ¿sí?, de una sustancia pura. Bueno, entonces, entra en juego la denominada ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? La ecuación de Clausius-Clapeyron solamente se va a ocupar cuando estamos trabajando de una fase condensada a fase vapor, o viceversa, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bien, va a ser muy útil, jóvenes. Esta ecuación es, bueno, para su profesión, es una de las más útiles, y también en términos físico-química, ¿ok?
para ustedes. Sobre todo porque trabajan pues, con reactivos líquidos o en fase líquida, como el etanol, el metanol, el benceno, el tolueno, el agua. Entonces, es de bastante utilidad esta ecuación para esta fisicoquímica y las que vienen. Entonces, no lo pierdan de vista, por favor. Voy a anotar la ecuación de Clausius-Clapeyron y explicar cómo se usa, ¿ok? Ahí está. Entonces, esa es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Sí? Sí, entonces es la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Okay? No se les olvide. Es la diferencial del logaritmo de P sobre la diferencial de temperatura es igual a delta H sobre R T al cuadrado. ¿Ok? Bien. Vamos a... Aquí podemos tener dos situaciones. Una, o bien integramos, bueno, o de hecho así es. Podemos integrar esta ecuación con límites o integrarla sin límites. Sin límites. Entonces, voy a primero integrarla sin límites para explicarles algo interesante, que es la delta H de vaporización o de condensación y su, bueno, el calor latente. Ok, y después, bueno, ya una aplicación usando nada más dos puntos, que sería la integración con límites. Entonces vamos a ver cómo se usa o en qué consiste esto, ¿va? Bien, ¿cómo yo integro esta ecuación? ¿Sí? Tengo que acomodar las variables, ¿no? Reacomodar la ecuación. Ahí está. ¿Sí? Ahí está acomodada nuestra ecuación. Ahora, voy a integrar sin límites. Voy a integrar sin límites, ojo. Ajá. Bien. ¿Qué tengo aquí? Entonces me queda logaritmo de P, ¿sí? Logaritmo de la presión, es igual a delta H se va a considerar constante a la temperatura, ¿sí? Es decir, no va a ser influenciada, no va a ser función de la temperatura. Entonces eso va a implicar que puede salir como una constante de la integral. Y obviamente también la R de los gases. Ajá. Bien. Yo integro esta parte del dt al cuadrado y me queda como menos 1 sobre t, ¿no? Ajá. Sí, estoy pensando. Más c. ¿Ok? Ahí está, la constante. Porque no estoy integrando con límites. Entonces aparece esa c, ¿no?
esa constante. Entonces, yo tengo que puedo escribirlo de la siguiente manera. ¿Sí? Obviamente, eso es una ecuación de Clausius-Clapeyron integrada, sin límites. ¿Ok? Esa ecuación es muy importante, jóvenes. Ahora, ¿por qué es importante? Porque con ella podemos conocer de manera experimental la delta H. ¿Sí? La delta H de vaporización o la delta H que deseemos. Espera, también la delta H de condensación. Es porque es líquido a vapor. Ajá. Sí, la de condensación, la de evaporación, la de sublimación. ¿Sí? Esas son las que podemos conocer. Ahora, ¿cómo se usa? Me pregunta Araceli, me pregunta Fernanda, Lourdes, Mariana, Alfredo, Daniel, Marifer. O sea, me dicen, ¿cómo se usa, profesor? Explíquenos, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, esta ecuación vamos a usarla, ¿va? Entonces, repito, esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron, la original, la que da pie a todo esto que estoy explicando a continuación, ¿sí? Esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada, sin límites. Bien, supongamos que ustedes hacen un experimento en el laboratorio, ¿sí? Y obtienen temperaturas y presiones. Temperaturas y presiones. Bien. Y les dice el profesor, porque en esto de temperaturas y presiones, este experimento consistiría en tener un líquido y al modificar la presión pueden conocer la temperatura y la presión. Modifican la presión y pueden conocer temperatura y presión. De esa manera, ustedes estarían teniendo un registro de datos para un registro de datos que a continuación colocaré, ¿sí? Por ejemplo, esta Marifer y Fernanda Valdés, las dos FERS, hicieron un experimento en el laboratorio y obtuvieron los siguientes datos. Los voy a colocar aquí en el pizarrón para que ustedes lo copien y vayan haciendo también el ejercicio, ¿va? Sí, Fer Valdés me mandó sus datos y aquí los tengo. 58 grados Celsius, 60, 62, 66, 76, 80 y 92. ¿Ok? A ver, entonces, como presión, ella tiene 0.15, tiene 0.19, tiene 0.22, 0.24, 0.33, 80, 0.35, y 0.76. ¿Ok? Esos son los datos que registró Fer Valdés y Marifer. Bueno, ahora, tan. Y les dice el profesor, a ver, señoritas
Fernandas, ¿sí? Tienen que explicarle a las señoritas Brendas, a Brenda Rachel y a Brenda Araceli, ¿sí? Ahí tenemos en el salón a las Brendas y a las Feres, o a las Fernandas, cómo encontrar delta H, ¿sí? Este delta H que está aquí es el que queremos conocer, el delta H de vaporización. Queremos conocer, repito, el calor necesario para evaporar ese líquido. Es agua, este es agua. Tienen presión, tienen temperaturas, perdón, y tienen presiones. Por favor, les dice el profesor a las Fernandas, explíquenle a las Brendas, ¿sí? Las Fernandas a las Brendas, cómo poder obtener el delta H de vaporización. Ah, canijo. Ven la ecuación que está aquí y entonces lo que hace Fer Valdés, ¿no? Es decir, ok, vean, compañeras, y hace lo siguiente, yo la estuve viendo. Hizo, fíjense, este es Y, el logaritmo de P es Y. Ajá, bien. ¿Cuál sería X? Estoy identificando primero las variables, ¿no? ¿Cuál sería X? Pues 1 sobre T. Ajá. ¿Quién sería la pendiente? Pues este de aquí, delta H sobre R. ¿Y quién sería la ordenada al origen? Pues la constante. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece, Alfredo? Claro, a una ecuación de una recta. Entonces, ustedes a través de la elaboración de una recta, claro, acomodando bien los datos, ahorita lo vamos a hacer, ustedes pueden encontrar el delta H de vaporización, o el delta H de sublimación, ¿sí? O el delta H de condensación. Ustedes lo pueden encontrar, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué seguiría a continuación de acuerdo a lo que nos pide la ecuación? Esta rimó. ¿Qué sería? Pues miren, tendrían que pasar la temperatura, esa temperatura a kelvins, ¿sí? La temperatura a Kelvin, porque tenemos que trabajar en unidades de temperatura absoluta. 1, 2. Después, esa temperatura ya en kelvins tendrían que sacarle el inverso, el 1 sobre T, que está aquí. ¿Sí? Entonces, voy a colocar ya aquí la columna de 1 sobre T para que para, bueno, ocupar u optimizar el espacio, ¿no? Entonces ya voy a poner aquí 1 sobre T.
¿Sí? Entonces, ya ahí tengo los valores del inverso de la temperatura. Recuerden que es la temperatura en Kelvin, ¿eh? Entonces, repito, tienen que esta temperatura convertirla en Kelvin. Y ya que está en Kelvin, ahora sacan el inverso, que es este de aquí. Y bueno, ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa con la presión? No se lo pierdan, por favor.